El doctor John Jairo Hernández va a tratar el tema indicaciones terapéuticas de los cannabinoides. El doctor John Jairo Hernández Castro es médico cirujano, anestesiólogo y paliativista de la Universidad del Rosario, profesor de la Unidad de Neurociencia y coordinador de la Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo de la Universidad del Rosario, en la Clínica Medellín, integrante del Comité de Bioética Hospitalaria como representante de enfermos terminales, es presidente de la Asociación Colombiana para Estudio del Dolor y miembro del Comité de Educación en Medicina del Dolor y Cuidado Paliativo de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Gracias por la invitación y por poder trabajar este tipo de temas. A mí me toca la parte polémica, es su uso, posible uso médico y toda esta cantidad de situaciones que de una u otra forma están presentes. Declaro mis conflictos de interés rápidamente, aparte de mi Universidad del Rosario, Medellín, y de paso la Clínica de Marley. Entonces vamos a hablar de esto, y cuando yo miraba esta foto, yo me acordaba de mi época de infancia y de adolescencia, pero no porque yo la fumara, sino porque mi abuela usaba alcohol con marihuana. Y en la casa de mi abuela había una mata. Y entonces ella cogía esas hojitas, las echaba en alcohol, las dejaba y las usaba para sus dolores. Yo me pongo a echar la historia para atrás y pues yo la gran conclusión que saqué en unos años era que mi abuela tenía una fibromialgia. Y se echaba su alcohol con marihuana y decía que le servía y que le servía más que utilizarlo. Yo en aquella época siempre decía, a mi abuela yo le decía, mamita, yo que en Cisneros, Antioquia, decía, mamita, y si viniera alguien y viera esta planta, ¿te pasaría algo? ¿Te llevarían presa? Siempre me preocupaban ese tipo de cosas. Pero mi abuela lo usaba, o sea, esto hace parte de mi recorderis de la vida anterior. Pero solo hasta 1830 se comenzó a hablar del uso terapéutico del cannabis en el mundo occidental. Y entonces ya comenzamos a ver situaciones ya más de nuestro tiempo. Sir Robert Russell, el médico de la reina Victoria, también promueve para los dolores menstruales, para los calambres, el uso del cannabis. Pero tienen que pasar muchos años, y siglos además, para que solamente en la década del 60, para conocer los componentes químicos, y en la década del 80 y del 90 el conocimiento de los receptores, como los que ya acabamos de ver. Por lo tanto, esto no es nuevo. Simplemente lo que hemos ido en los últimos tiempos es reconociendo cómo es que funciona, sirve o no sirve, produce adicción o no la produce, qué tan deleterio puede ser su uso, pero qué tan beneficioso puede ser. Y todos basados en todos los procesos farmacológicos, farmacocinética, farmacodinamia, que se vienen mencionando en el transcurso de la mañana. Y todos, mire, 6 docenas de fitocannabinoides, o sea, de las sustancias que vienen directamente de la planta. Todo esto ya lo conocemos y mire, es administrado por 3 vías. Claro, ya vimos la pulmonar, la vía oral y la vía tópica. Y eso también entonces, ni a la abuela lo usaba por vía tópica. Y hay geles de marihuana, y hay cremitas de marihuana, y la gente lo usa para los dolores, lo que llamamos hoy dolor focalizado, que para el Comité de la Taxonomía de la IAS ya es válido ese término de dolor focalizado. Y hablamos de dolor focalizado cuando el dolor no tiene una extensión mayor al del tamaño de un papel de carta. Entonces ahí es cuando se promueve el uso tópico de los medicamentos, cualquiera que sea. Y el metabolismo hepático que ya estamos mencionando ahora. Todo esto ya lo vimos, todo lo de los receptores, y esto solamente para decir que esto es el producto de los últimos años de investigación, para conocer y reconocer situaciones concretas como las que ya estamos mencionando, de una u otra forma. Ahora, empecemos a ver entonces desde qué punto de vista podríamos eventualmente utilizar terapéuticamente una sustancia como esta. Entonces, hay agonismo parcial de los receptores cannabinoides sobre el tetrahidrocannabinol, que es uno de los más utilizados. Entonces, dosis dependientes, eso es lo más importante, que muchos de los efectos son dosis dependientes. Entonces, podemos tener relajación muscular, efecto antiinflamatorio,
neuroprotección en isquemia y en hipoxia. Nos puede dar sensación de mayor bienestar y ser un ansiolítico. Son efectos posibles, efectos terapéuticos. O sea, uno podría trabajar, y si yo me pongo a pensar en mis enfermos terminales, creo que muchas de estas cosas nos podrían servir en un momento dado. Actúa sobre los mecanismos del dolor de completamente claro, no solamente sobre la vía ascendente, actúa sobre la primera sinapsis de la vía del dolor, ya se han mencionado cosas, pero también actúa sobre el sistema de control endógeno, a partir de la sustancia gris periacueductal. Entonces nos ayuda a modular el dolor, no solamente a tratar de inhibirlo, sino también a modularlo desde todo punto de vista. Y hace parte, por lo tanto, ya también algo se ha mencionado, del sistema modulatorio homeostático central. Por eso hay alteraciones sobre movimiento, apetito, extinción de memoria aversiva, inmunomodulación, densidad ósea, presión sanguínea, etc. Entonces son muchos los efectos, como los que hemos venido viendo, que terapéuticamente se podrían aprovechar en un momento dado. Y miren, ya todo lo mencionamos, ya lo mencionaba el doctor Palacios, todos los receptores cannabinoides donde se localizan y que de una u otra forma, y miremos acá la sustancia gris periacueductal, donde se inicia prácticamente o donde efectivamente se inicia todo el proceso del sistema de control endógeno del dolor. Y todo lo que veníamos hablando para poder tener de una forma definida y clara y contundente. Y miren ustedes, el sistema endocannabinoide media los efectos del tratamiento osteopático y de la electroacupuntura. O sea que también por ahí tenemos situaciones de que ese sistema endógeno, endocannabinoide, favorece una cantidad de situaciones. Y se van a sorprender ahorita de lo que voy a mostrar de algunos medicamentos y su papel en el sistema endocannabinoide. Entonces, esto ya lo hemos visto, son las dos sustancias que están más trabajadas y que más se conocen desde el punto de vista terapéutico. Y fíjese que ambas actúan sobre analgesia, ambas actúan sobre relajación muscular y tienen algunas situaciones particulares. Esta estimula el apetito, esta además da el efecto antiinflamatorio, que es un efecto a partir de efectos antioxidantes, básicamente, y tiene también el efecto anticonvulsivante y por eso hay evidencia de utilización en algunos casos de epilepsia. Entonces, dronabinol, nabilone, estos son sintéticos del tetrahidrocannabinol que podrían utilizarse. ¿Y dónde están indicados? El dronabinol en los Estados Unidos y Canadá está autorizado para su uso en el manejo de la anorexia en pacientes con VIH. Autorizado su uso. Y también en los mismos dos países para el manejo de la náusea y vómito en pacientes por quimioterapia. O sea, tenemos evidencia de que eso sirve para eso. Administración oral, tiempo de latencia de 30 a 60 minutos, detectado por orina, se puede hacer seguimiento, y detección en plasma hasta 56 horas después. El nabilone también está autorizado para uso en náusea y vómito por quimioterapia, incluyendo el Reino Unido. Solamente esa indicación tienen estos tres países, con administración por vía oral, detección en plasma 2 horas, y este no se puede detectar por orina. Pero vamos viendo estos tetrahidrocannabinoles sintéticos que van teniendo ya unas indicaciones muy precisas en otros países en donde ya esto está autorizado su uso. Y tenemos extractos de combinación de los dos, tetrahidrocannabinol y cannabidiol en spray. Tengo que comentarles que hace aproximadamente unos 5 años nos contactaron a nosotros aquí en Colombia, hablo del grupo nuestro en Mederi, en la Universidad de Rosario Mederi, porque se quería hacer un estudio en fase 4 de este producto en spray aquí en Colombia. Nos contactaron, fueron y nos visitaron, nos presentaron el protocolo, firmamos lo de confidencialidad que hay que firmar en estos casos, y era básicamente un estudio en fase 4 para mirar en pacientes con cáncer terminal, dolor por cáncer refractario a todo tipo de medicamentos y opioides, y sin retirar los opioides y como coadyuvante de opioides.
lo íbamos a hacer nosotros, se iba a hacer en cancerología, creo que en Medellín también había un grupo, pero finalmente no se pudo hacer por cuestiones restrictivas, o sea, no hubo finalmente permiso de entes gubernamentales para hacerlo, pero nos habían contactado para hacer esto. Y esto era y está autorizado, mire, como adyuvante en dolor neuropático por esclerosis múltiple en los Estados Unidos, como adyuvante para dolor por cáncer en Canadá, tiene licencia general en el Reino Unido para manejo de dolor en general. Y es una administración en spray. Yo recuerdo que en aquella época nos decían que se titulaba y que se arrancaba con en la mucosa oral, se mandaba un disparo del spray, el primer día uno, el segundo día uno cada 12 horas, el tercer día uno cada 8 horas, hasta que llegábamos a cada 4 horas, o sea, 6 en el día. Y se podía hacer seguimiento por orina. De hecho, el protocolo que nos presentaban era mirar en orina qué estaba ocurriendo. Entonces, esta es otra posibilidad de lo que ya existe. Estoy hablando de 3 procesos que ya existen y que están completamente avalados en algunos países para tratamiento. Esas son indicaciones. Claro, eventos adversos, ya los hemos venido mencionando. Simplemente que hay que tenerlos en cuenta para saber a qué atenernos, pero hay unos que son leves, otros que son moderados y otros que son severos. ¿Cuáles son los leves? Los considerados leves: somnolencia, euforia, mayor conciencia sensorial. Hay mayor conciencia sensorial. Hay personajes que dicen que de pronto ven las cosas un poco más aumentadas de volumen de lo que es. Percepción alterada del tiempo, las famosas mucosa conjuntival enrojecida, que esa era la forma de identificar cuando los compañeros del colegio de la universidad habían metido. Tienen los ojos rojos, entonces cargaban sus goticas y se las echaban para que no los detectaran. Boca seca, pueden producir queilosis. Taquicardia, moderados, el trastorno de la memoria, la despersonalización, retención urinaria, motilidad intestinal reducida y efectos severos como incoordinación motora, letargia, hipotensión postural, convulsiones, a pesar de que sirve como anticonvulsionante, puede generar convulsiones, crisis de pánico, dificultad para hablar, etc. Entonces, los eventos adversos han sido clasificados en esto: leves, moderados y severos. Y se supone que con uso médico controlado no debería pasar de los eventos adversos leves. Se supone. Muy bien. Y también hay eventos adversos dependiendo de si se utilizan por corto tiempo o por largo tiempo. Entonces, por corto tiempo, alteraciones en la memoria, sobre todo problemas de aprendizaje, problemas para retener información, incoordinación motora. Por eso es que si este medicamento, al igual que a los opioides, cuando los prescribimos, lo estamos titulando, usted no debe conducir automóvil. Y eso es también para los opioides, no solamente para la marihuana. Los opioides deberíamos tener la misma. Trabajo de peligrosos, maquinaria pesada, o sea, todo lo que implique riesgo. Opioides. Muchas de las cosas que estamos viendo en los opioides. Y también tenemos que tenerlas claras. Alteraciones en el juicio y raciocinio, paranoia y psicosis, esto más que todo a dosis, cuando lo damos, pero a dosis altas. Y hay también alteraciones por tiempo prolongado. ¿Cuál sería? Pues la adicción. Por tiempo prolongado es que se nos produzca adicción. Por eso también se recomienda que sea por tiempos cortos, al igual que los opioides. Yo cuando reviso todo esto y me pongo a mirar todo nuestro protocolo de opioides en el hospital, pues es lo mismo. Básicamente muchas cosas se cuadran, porque igual los opioides también son psicoactivos. Entonces, esta adicción se ha documentado más o menos en el 9% de los usuarios en general. Hay también por tiempo prolongado alteración en el desarrollo cerebral, trastornos en el proceso educativo con alto índice de deserción de las universidades, de los colegios, etcétera, etcétera. Deterioro cognitivo, proyectos de vida y logros insatisfechos sobre base de medidas objetivas y subjetivas, síntomas de bronquitis crónica y EPOC, ya lo habían mencionado, y aumento de riesgos para trastornos psicóticos. Y todo esto por uso por tiempo prolongado. Entonces, tenemos eventos adversos leves, moderados, severos, y tenemos eventos adversos por usos a corto tiempo y usos a largo plazo.
Y si esto además lo miramos con el tiempo, con el paso de los años, y si además se combina con otro tipo de sustancias psicoactivas como la cocaína o la heroína, pues estas cosas no se empeoran. Si las cosas las manejamos solamente con el uso del cannabis, pues sí hay eventos adversos, pero si le mezclamos otras cositas, pues este tipo de eventos adversos pues se nos dispara. Y en uso recreativo, pues esto es lo habitual. Con uso médico se supone que deberíamos tener un control, se supone. Por eso habría que saber escoger muy bien al paciente, al igual que los opioides. Hay que saber escoger el paciente al cual se le prescribe el opioide. Tampoco es para todo el mundo. Y el nivel de evidencia, de confidencia de todo esto, mire, adicción a la marihuana y otras sustancias es alto, problemas de accidentes de vehículos motores, síntomas de bronquitis crónicos, son situaciones altas, medias, el desarrollo anormal del cerebro, progresión hacia uso de otras drogas, esquizofrenia, depresión, ansiedad, y bajo el cáncer de pulmón, que no ha sido documentado como ya hemos venido diciendo. Y miren ustedes lo que yo les mencionaba para el punto de vista terapéutico, y miren ustedes, acetaminofén. Durante mucho tiempo no hemos sabido realmente cómo funciona el acetaminofén. Decimos que es un analgésico no opioide, que es de acción central más que periférica. Y hasta hace unos años llegamos a que la ciclooxigenasa 3 cerebral era la predominante en este proceso. Y miren ustedes lo que tenemos hoy, simplemente claro, que el acetaminofén induce analgesia a través de esta secuencia y que tiene que ver con el sistema endocannabinoide, o sea que estamos ahí metidos también en medicamentos como el acetaminofén. Pero no solamente eso, también con la dipirona. O sea que la dipirona y el acetaminofén están metidos en esto. Y la dipirona es también un analgésico de acción central. Durante mucho tiempo dijimos, es que no sabemos bien cómo funciona. Sabemos, y lo tenemos claro, que actúa sobre el sistema de control endógeno del dolor y que su principal acción arranca desde el sistema gris periacueductal. Y era de tal magnitud el proceso que teníamos claro con los estudios de Horacio Vanegas y su grupo de investigación en Venezuela, que cuando al paciente naloxona se inhibe el efecto de la dipirona, sin ser opioide. Y resulta que también está metido dentro de todo este proceso, porque actúa sobre receptores cannabinoide, igual que el acetaminofén, desensibiliza o antagoniza canales de TRPV1, o sea, vaniloides, y modula y tiene modulación de varios objetivos, no solo las ciclooxigenasas, sino por otro lado. O sea que también nuestros analgésicos no opioides, diferentes a los antiinflamatorios, también están metidos en este proceso. Entonces colaboran dentro de este proceso. Entonces es bien interesante ver cómo vamos descubriendo situaciones desde el punto de vista terapéutico bien interesantes. Ahora, ¿qué tenemos de evidencia? Entonces, en el año 2008 nos publicaban que debido a que la FDA y los organismos fiscalizadores de sustancias en los Estados Unidos, Instituto Nacional de Uso de Drogas, por ejemplo, informaron que no había estudios científicos que soportaran el uso medicinal del cannabis y que entonces había que hacer trabajos a ese respecto. Y entonces comenzaron a hacer trabajos, a documentarlos, controlados con placebo, controlados contra otras sustancias, y se va encontrando que definitivamente disminuye la sensación del dolor neuropático. Definitivamente, y que secundariamente mejora el umbral del dolor evocado por calor, la sensibilidad al tracto suave, y que las dosis utilizadas no encontraron efectos psicoactivos importantes ni se alteraron los procesos neuropsicológicos. Estamos hablando de dosis terapéuticas. Entonces hay que también sopesar ese tipo de cosas y comenzarlas a mirar con claridad. No hubo efectos sobre el dolor evocado, o sea, sobre lo que llamamos la alodinia, no hay mayor efecto, que hace parte del dolor neuropático, entonces tocaría buscar otro tipo de cosas para manejar ese tipo, y que los efectos psicoactivos fueron mínimos, particularmente con alteraciones en la memoria, pero alteraciones en la memoria cuando se subían las dosis. Entonces comienzan a darse cuenta que existe esta posibilidad y comienzan a ver que si hay un uso terapéutico y que obviamente lo que hay que hacer es controlar. Y comienzan a aparecer los trabajos en cuáles han aplicado esto y beneficios en dolor miofacial, en dolor neuropático, en dolor lumbar de origen discogénico,
osteoartritis, dolores centrales en general, fibromialgia, dolor visceral, etc. Hasta en dolor fantasma, que es bien complicado su manejo y su trabajo. Entonces, de una u otra forma, lo que ha mostrado la evidencia es que definitivamente existe la posibilidad de tratamiento para una serie de dolores, incluso en trabajos experimentales con dolor inducido en voluntarios sanos, en donde se encuentra que existe esa posibilidad terapéutica y que incluso en síndrome doloroso regional complejo, que para nosotros es un dolor de cabeza en las clínicas de dolor, se encuentra evidencia de que puede existir algún tipo de proceso terapéutico que lo beneficie, o sobre todo aliviar sufrimiento. Pero insisto, esto no quiere decir que de aquí en adelante salgamos pensando que se lo vamos a dar a todo el mundo, como damos un acetaminofén. Tienen que ser muy bien escogidos. Insisto, al igual que hacemos con los opioides, al igual que hacemos con la morfina, con la oxicodona, o que deberíamos hacer con la morfina o la oxicodona, porque también conocemos del sobredimensionamiento y la sobreprescripción por parte de muchos grupos y de muchos colegas. En dolor neuropático, miren el resultado de este estudio, con cannabis fumada, una sola inhalación de 25 miligramos, tenía 9.4% de tetrahidrocannabinol, que es 3 veces al día durante 5 días, y redujo la intensidad del dolor, mejoró el sueño, bien tolerado. En dolor neuropático de 3 meses de evolución, secundario a trauma o a cirugía, con presencia de dolor y hiperalgesia, con intensidad de dolor superior a 4/10, o sea, de moderado en adelante, no para dolor leve. El trabajo lo hicieron con pacientes que no tuvieran consumo de cannabis en el último año, pero sí encontraron una alta presencia de eventos adversos, 62 en total. Pero ya son trabajos definidos que muestran las bondades. Esta es una publicación canadiense. Trabajos en dolor por esclerosis múltiple con un NT 3.4, también trabajos en dolor neuropático secundario a ebullición de plejo braquial, dolor mixto, en donde sí hay eventos adversos, hay vértigo, boca seca, sedación, riesgo de dependencia física y tolerancia, claro, y se menciona que debe haber una titulación lenta. Otros trabajos que se presentan, los cannabinoides concluyen, alivian de manera efectiva el dolor neuropático en estudios preclínicos y clínicos. Los eventos adversos más frecuentes son mareo y sedación. De todas formas, lo que vamos mostrando en todo esto es que, por ejemplo, muestran eficacia y efectos secundarios tolerables y no son más intensos e importantes que los mostrados por medicaciones convencionales como el gabapentina, la pregabalina, los antidepresivos y los anticonvulsivantes en general. Y eso ya lo van mostrando los estudios. Todos los que estamos aquí, los eventos adversos que puede tener un medicamento de estos neuromodulador. Y terminan concluyendo que los neocannabinoides son prometedores en el manejo del dolor neuropático intratable y que no responde a medicamentos convencionales. Y siempre como medicación coadyuvante, que era lo que nos proponían las personas que vinieron a visitarnos hace 5 años para ese posible trabajo de investigación. Comparado contra placebo, miren ustedes, aquí es dosis bajas de cannabis vaporizado. Pues lo ponían como hacen con algunos medicamentos, a que lo inhalen, no que se lo fume directamente, sino que lo inhalen. Y comparado contra placebo, pues definitivamente su eficacia es muy alta comparada contra placebo. En diferentes tipos, en este caso, dolor neuropático. Y miren ustedes las últimas guías importantes internacionales de dolor neuropático. Estos son de la Federación Europea de Sociedades de Neurología, el grupo del doctor Ralph Barón. Y miren ustedes, dolor central, nivel A de evidencia de eficacia, cannabinoides, por vía oromuscular y pregabalina. No dicen aquí nada más, nivel A de evidencia. ¿Y cuál es la recomendación de primera línea? Gabapentinoides y triciclitos. Segunda línea, cannabinoides. Sobre todo pensando en el dolor secundario de esclerosis múltiple. Y esto es una guía europea, reconocida hoy, absolutamente clara. Y miren este otro, neuropatía por VIH, que para nosotros es una pesadilla, no le sirve nada. Podemos ponerle toda la pregabalina que quieran al dolor neuropático por VIH. Podemos ponerle todo el gabapentino que quieran, todos los antidepresivos y opioides que quieran, y el paciente sigue sufriendo. ¿Y qué dice la evidencia? Cannabis fumada. Nivel A de evidencia para eficacia.
y el personaje sufriendo con otras cosas. Miren ustedes, ineficacia, miren ustedes lo que es ineficaz. Parches de lidocaína, memantina, gabapentino, capsaicina crema, amitriptilina. Nivel de ineficacia. Y tenemos aquí eficacia y no la podemos usar. Y el paciente sufriendo. Ahora, esto abre una ventana complicada. Mencionamos fibromialgia, mencionamos VIH, y lo peor de todo es que en los pacientes con fibromialgia y con VIH son dos grupos de pacientes que son altamente vulnerables y con una alta posibilidad de adicción. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esto no es que tampoco salgamos de aquí a prescribirle todo esto a todos los pacientes con VIH, sino que tenemos que evaluar muy bien el paciente en grupo interdisciplinario, en donde tengamos de base una evaluación psicosomática y en equipo decidiendo y controlando muy de cerca al paciente para saber qué es lo que estamos haciendo con él. También hay que tener eso muy claro, presente y definido. Evidencia de control de síntomas con cannabinoides, tan efectiva para el dolor por cáncer y dolor crónico marino, equivalente a 150 miligramos de codeína. Tan efectiva como 150 miligramos de codeína. El efecto psicotrópico, el efecto más común. La combinación, el spray que mencionábamos, superior a placebo para control del dolor hepático por esclerosis múltiple. También el spray, superior a placebo para control del dolor por cáncer refractario. Y el dronabinol, control de náusea con un NT de 0.6 y de vómito con un NT de 0.8 en pacientes post-quimioterapia. O sea, evidencias hay. Beneficios hay. Y para alivio de otras cosas. Beneficios, y miren ustedes, beneficios de pacientes con enfermedad renal crónica. O sea, es otra posibilidad de los pacientes con falla renal. ¿En qué se encuentra? Alivio del dolor intratable por dolor neuropático visceral inflamatorio a pesar de que tengan enfermedad renal crónica. Manejo de anorexia y caquexia en pacientes sobre todo con SIDA, con VIH. Manejo de prurito, cannabinoides tópico, ahí entra lo de la abuela. Para prurito urémico, dronabinol en prurito por enfermedad metastásica colestática, hay evidencia. Tópico. Para manejo de insomnio, mejoría en calidad de sueño con tetrahidrocannabinol en esclerosis múltiple, dolor crónico y prurito intratable por el efecto sedante. Para manejo de ansiedad y depresión, buenas propiedades ansiolíticas y antidepresivas. Y estabilidad cardiovascular. Fíjense ustedes que a pesar de que puede producir problemas vasculares, con uso controlado puede limitar el tamaño de un infarto del miocardio inducido por isquemia, inhibe progresión de lesiones arterioscleróticas, mejoría de la disfunción celular endotelial en sobrevivientes de shock cardiogénico y endotóxico. O sea, hay evidencia de que esto puede ser interesante. Y miren ustedes también en glaucoma, esto ya se puede usar en glaucoma, aunque no es más efectivo que otros tratamientos estandarizados. Náusea y vómito, este es el primer uso documentado de esta molécula. Médicamente fue este. Anorexia, caquexia, fumada o tomada, mejora el apetito y sube de peso en pacientes con VIH sobre todo. Dolor crónico se conoce, ya vimos por centurias cómo es la cosa, en dolor neuropático. Proceso inflamatorio, esclerosis múltiple, epilepsia. En epilepsia refractaria con reducción de intensidad y frecuencia de convulsiones. Entonces son usos médicos, cosas que podrían ser posibles si tuviéramos acceso a esto. Entonces, finalmente, hay una gran variedad de estudios, como estamos viendo, apenas les mostré algunos, los escogí los más recientes además, porque de estos hay muchos más. Gran cantidad de estudios. Hay un gran sistema de señales químicas endógenas implicados en dolor e inflamación que ha sido revelado a partir de esto, que pueden servir en todo este proceso. Hay una gran cantidad de receptores y enzimas ya conocidos, que hemos venido mencionando, que constituyen algo que estos autores llaman el endocannabinoidoma, que es una cantidad de cosas que están alrededor del sistema cannabinoide. Parecen actuar sobre dianas moleculares, como por ejemplo para el tetradinocannabinoides cannabinoides previamente olvidados. Uso terapéutico del tetradinocannabinoides, un análogo sintético de la nabilona contra el dolor, se ha reunido recientemente con cierto éxito. Y, por lo tanto, cuando uno ve este tipo de procesos, uno puede revivir una cosa que mucho trajinamos y mencionamos en las clínicas de dolor, y es el tratamiento multimodal. Y uno diría que ¿cuál es el medicamento ideal? El medicamento ideal, entre otras cosas,
que sea de bajo precio, que sea bien tolerado, que tenga pocos eventos adversos, pero entre otras cosas, que ojalá me actúe sobre diferentes mecanismos de acción para tratar de no meter mucho medicamento al tiempo, sino que con uno solo yo pudiera lograr las acciones que necesito. Y pues parte de lo que nos muestra este tipo de revisión es la posibilidad de tener un medicamento como es. Entonces, que podamos tener acceso a esto es posible. ¿Que es una posibilidad terapéutica? Sí, señores. ¿Que toca tener un sistema de control adecuado si se llega a presentar? Obviamente, pero al igual que los opioides. Que esto tenga que tener una situación muy clara y definida. ¿Que haya posibilidad de adicción? Sí, señor, con la morfina también pasa. Entonces es una posibilidad terapéutica para pacientes refractarios, para personas que están sufriendo, que las vemos todos los días en las clínicas de dolor y en las unidades de cuidado paliativo, y que podría ser una posibilidad de alivio y de calidad de muerte, por ejemplo, en el enfermo terminal. Muchas gracias.